Bien, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro canal Ideas Medicina by Arthur. El día de hoy tenemos un video sumamente especial. Hace un par de días aquí en México se aprobó por parte de la Cámara de Senadores un proyecto acerca de la ley para la regularización del cannabis. Esto es un hecho histórico porque en algunos países aún esta sustancia prácticamente adictiva se encuentra en penalización, y aquí ya poco a poco se va a ir regularizando. Se va a turnar a la Cámara de Diputados, obviamente para todo lo que hacen los diputados, pero la aprobación por al menos ahorita es para uso lúdico. Hablando ya en cristiano, es como que para uso recreativo, para uso de juego, de distracción, ¿no? Pero también es un hito histórico porque ya le va a permitir a la ciencia aquí en México el desarrollar proyectos de investigación acerca de los usos clínicos del cannabis. Pero, ¿qué es lo que aprueba la ley? Al menos un ciudadano mexicano con menos de 18 años ya puede portar un máximo de 28 gramos de cannabis, lo que equivale a una bolsita de dulces prácticamente. También ya pueden, ya se permite el cultivo, la distribución, la venta, la compra de al menos 6 plantitas en tu casa, y ya lo puedes cuidar. Obviamente ahí va a existir un órgano que lo va a regular, ¿no? Como todo aquí en el país. Y también hay algunas partes de que no va a ser como el uso del tabaco, en el que se puede fumar en cualquier lado. Al contrario, tiene sus restricciones. Ya luego se hará, me imagino, oficial. Pero en realidad, ¿por qué el cannabis es tan adictivo y hay un boom actualmente para que se legalice esta? Es lo que vamos a hablar a continuación en el video. Entonces, vamos a hablar acerca de lo que es el cannabis. De acuerdo, esta droga, que prácticamente es una de las 4 más vendidas y consumidas en la población, aunque sea ilegal, es una de las más consumidas, solo por detrás de la cafeína, el alcohol y la nicotina. Esta sustancia adictiva prácticamente se remonta desde el inicio al Imperio Chino. También hay algunas culturas que la han utilizado no solamente para fines recreativos, sino que también fueron usados para usos medicinales. En algunos otros para la tinta, se usaba la tinta se usaba la tinta de cannabis. También se usaba toda la fibra para la línea textil. No es una planta como tal que sea desconocida alrededor de las culturas que han existido en el mundo, la han usado. Sin embargo, esta plantita tiene peculiar alcance, que habitualmente la suele consumir más. Data desde los adolescentes que van de los 12 años hasta el joven de los 25 años. ¿De acuerdo? Al menos las estadísticas dicen que en este lapso de edad, con una media de 17 años, este grupo de edad alcanza su primer contacto con el consumo de la marihuana, o prácticamente de cannabis, mediante su primer porro. ¿De acuerdo? Solamente al primer contacto. Ahora bien, tenemos que el cannabis proviene de una planta que se llama Cannabis sativa. Esta planta contiene un principio activo que es, como lo mencioné, que son los cannabinoides. Peculiarmente, de todos los cannabinoides existentes,
tenemos el favorito de todos, que es el delta 9 tetrahidrocannabinol. Ese es el principio activo por el cual entra en el cuerpo cuando se metaboliza, y la manera en la cual entra al sistema nervioso es mediante el metabolito 11-hidroxi delta 9 tetrahidrocannabinol. A esta planta prácticamente no se le desperdicia absolutamente nada. Tenemos tres maneras de consumo, ¿de acuerdo? La primera es mediante la chis, que esto al final de cuentas es un exudado resinoso de lo que son todo de esta plantita. Tiene la mayor concentración de cannabinoides, que va desde el 50 al 70% de todos los cannabinoides existentes. La población que más lo consume es España. Tenemos después el aceite de cannabis, y tenemos lo que es la marihuana, en algunos lados conocidos como María, Grito, o también en los barrios bajos como hierba. La marihuana no es más que un proceso de secado de tallos, la hoja, las raíces, que estas se consumen ya sean con los famosos porros, o incluso vienen en combinación con el tabaco y la nicotina. Ahora, ¿cómo se lleva a cabo todo el proceso de farmacocinética del cannabis en el cuerpo? Tenemos que el cannabis se puede consumir de dos maneras, ya sea de oral inhalada o de oral digerida o ingerida. De manera inhalada, se dice que existen dos tipos de consumidores. El consumidor novato, el que apenas está iniciando en todo este consumo, que puede llegar a consumir desde un 5 al 10% de los cannabinoides presentes, y el experto puede llegar desde un 20 hasta un 40% en cuanto al consumo. Desde el momento en el que se está inhalando, ya sea de manera activa, que es la manera en la cual entra más al cuerpo, de manera activa hasta en un 30% realiza su efecto, y un lapso de 2 a 4 horas es su efecto en el cuerpo. De manera ingerida tenemos que el cannabis tiene un efecto muy débil, por lo tanto, si queremos conseguir el mismo efecto que conseguimos mediante la manera inhalada, tiene que haber una 3 a 4 o 5 veces dosis de la inhalada. Entonces, la ingerida, el cannabis tiene una baja solubilidad, por lo tanto es un fármaco que tiene que moverse. El cannabis tiene muy baja solubilidad, por lo tanto es una sustancia que tiene que moverse en manera de lipoproteínas o en grasas, por lo cual a manera de ingerirse puede tardar de 2 a 3 horas su absorción. Sin embargo, puede tardar hasta una semana su efecto de esta droga. La manera en la cual se elimina esta sustancia es mediante orina y heces. Todo esto hasta un 50 a 70% del fármaco, por lo cual la sustancia restante se va de manera de absorción, toda esta sustancia restante se almacena en el cuerpo, ya sea en órganos como los pulmones, el corazón, el riñón, ¿de acuerdo? Entonces, como ya les había mencionado, que tienen muy buen movimiento en lipoproteínas,
pues obviamente los pacientes gorditos son los que tienen más efectos retardados del Entonces los pacientes gorditos tienen más efecto retardado del cannabis en el cuerpo. Este metabolito, el 11-hidroxi-delta-9-tetrahidrocannabinol, activa un sistema cannabinoide endógeno, que ese sistema es la manera de activación en el sistema nervioso mediante un receptor ligando. El receptor que mueve a este sistema es la proteína G de tipo inhibitoria con alto alcance a la adenilciclasa. Tiene una afinidad a las neuronas monoaminérgicas y a las neuronas tipo GABA. Bien, más adelante en otro video vamos a platicar acerca de la función de la señalización de la proteína G. Ahorita son puntos relevantes. En el sistema nervioso tenemos que el cannabis tiene efectos muy poderosos sobre los ganglios basales, a nivel del sistema nervioso tenemos que el cannabis tiene efecto en los ganglios basales, en la corteza cerebral, en el hipocampo, en el cerebelo, no existen en el tronco encefálico, y aún se tiene dudas si actúa en el sistema de recompensa. Estos órganos nerviosos son muy importantes porque ahorita que vayamos a ver todo el cuadro clínico del cannabis, vamos a entender el por qué los síntomas, los signos y síntomas. Si recordamos en algunos aspectos de nuestras clases de fisiología, los ganglios basales son los responsables de la postura, del movimiento, la corteza cerebral, además de encargarse del juicio, de la imaginación. La corteza cerebral es la encargada de realizar lo que es el juicio, la imaginación, el pensamiento. El hipocampo en el aprendizaje. El cerebelo quien coordina a los ganglios basales, al tronco encefálico, a la corteza, al cerebro. El tronco encefálico no existe, por lo tal, ojo, porque no actuaría directamente en los centros de temperatura, ni mucho menos en los centros de frecuencia cardíaca, ni mucho menos en los centros respiratorios. Para explicar mejor los efectos del cannabis, del cannabis, vamos a referirnos al cannabis como un efecto de palomita en maíz. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Cuando el cannabis se consume de manera aislada, o sea, que yo consuma cannabis en mi cuarto, cuando se consume de esta manera, existe un efecto depresivo, un efecto depresor, un efecto de relajación. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre cuando colocas una olla con palomitas ya para consumir? Que la misma energía del azote de una palomita a otra va a estimular a las demás. Obviamente eso por cuestiones de calor. Ocurre similar
ocurre similar al consumo de cannabis, ya sea de manera grupal. ¿Qué es lo que ocurre cuando consumes cannabis mediante música psicodélica o en un ambiente de alta estimulación visual? Ocurre un efecto de látigo en el sistema nervioso que sobreexcita todas las fibras nerviosas, y por lo tanto existe un efecto de hiperreflexia, que no solamente vamos a alterar el movimiento, sino vamos a estimular todo lo que son los campos visuales y los campos auditivos. De manera clínica, ¿cómo sé yo que ya me está pegando el efecto del cannabis con el porrito que me dio mi amigo? Vamos a encontrar el ojo rojo por acción de la dilatación de los vasos retinianos, sequedad vocal, taquicardia leve, hipotensión postural. Y ojo aquí, porque este es el signo clínico que nos determina a nosotros en cuanto al mareo, a los problemas de la tax y todo ello, ¿no? Y principalmente el aumento de apetito. O también conocida como el hambre porrera. En las cuestiones locomotoras vamos a encontrar datos de ataxia, en los cambios de temperatura, hipotermia. Para los procesos de memoria tenemos a un metabolito responsable del potencializador, que es el 2-araquidonilglicerol. Sin embargo, conforme se vuelve más crónico el consumo de cannabis, disminuye la comunicación entre neuronas, causando una mala concentración, y un lento aprendizaje. En cuanto a la alta dosis de cannabis, podemos encontrar una confusión, lagunas en el discurso y un lenguaje monótono en cuanto a la comunicación del paciente. Tiene altos efectos analgésicos, pero muy pocos antiinflamatorios. Y para muestra el marihuanol, aquí es donde entra el trabajo. Tiene efectos anticonvulsivos, dado a que actúa directamente sobre los receptores GABA. Estos posteriormente lo vamos a platicar. Y en cuanto a aspectos de reproducción, aquí sí existe algo que confirma algunos mitos. El efecto del cannabis sobre el testículo, sobre las gónadas masculinas, no existe una atrofia, pero existe una disminución de las células de Leydig, que son las responsables de la testosterona, y esto a su vez va a causar una disminución del tamaño de los testículos. Efectivamente van a hacerse más chiquitos. También en cuanto a cuestiones de aparato reproductor masculino, eso se ve más vinculado en cuanto al momento de las relaciones sexuales, que aquí viene lo interesante, ¿no? El cannabis estimula los procesos las etapas de excitación, no se las salta, sino que sobreestimula la sensación de las relaciones sexuales, pero que a su vez no hay como que un efecto Viagra, no, para nada, solamente lo intensifica. Aquí viene lo más interesante en cuanto al momento de hacer el delicioso. El efecto del cannabis en el aparato reproductor masculino, al existir la erección, las etapas de excitación no las modifica, al contrario, intensifica el placer, ¿de acuerdo?
no finaliza en muchas eyaculaciones, o sea, es una relación lo normal, pero más placentera. Ahora, en cuanto a cuestiones, pues conforme al paso del tiempo existe una disfunción eréctil, pero eso es por la degeneración y los radicales libres que existe del humo y de algunas sustancias que le agregan al cannabis al momento de fumarse con el porro. En las mujeres existe una sequedad vaginal. Eso da pie a futuras infecciones de las vías urinarias, a infecciones y esto va a dar pie a infecciones de las vías urinarias e infecciones como tal del canal vaginal. También existen datos de que disminuyen las hormonas femeninas y por ende pueden ser causantes de una infertilidad. Ya para terminar, vamos a concluir que los efectos tóxicos del cannabis son de hasta 5 gramos y en cuanto a pesaje de un 70 miligramos por kilogramo de delta 9 tetrahidrocannabinol. Muy bien, rápidamente vamos a hacer un repasito así general para empezar a englobar todo esto. Paciente masculino que va de los 14 a los 25 años que acude a una sala de urgencias por referir dolor torácico, ya sea con énfasis en el lado del corazón, falta de aire y principalmente una desorientación de las tres o alguna de las tres esferas neurológicas, ya sea en lugar, tiempo y persona, pero que al momento de tomarle los signos vitales, este paciente se encuentra en la frecuencia cardíaca normal, respiratoria normal, tensión arterial normal e incluso temperatura normal con datos de hipotermia, es un paciente candidato a una intoxicación por cannabis o un consumo por cannabis. También muy importante los datos clínicos que les dimos y pues bueno, si vas a consumir esa sustancia, hazlo con mucha moderación. Dado toda esta explicación, pues bueno, yo creo que es muy importante que moderes, si eres un consumidor por esta sustancia, que moderes tu consumo, o que bien si la vas a probar, que la hagas con mucho cuidado. Las sustancias adictivas son muy peligrosas en el cuerpo y dependiendo de la carga genética, de la tolerancia que vayas a responder a esta sustancia, puede ser muy dañina o no. Entonces, pues mi recomendación es ni siquiera lo pruebes, pero si lo vas a hacer, hazlo con supervisión o con asesoría de algún amigo que realmente ya sepa. Pues bueno amigos, muchísimas gracias por acompañarme en este capítulo. En realidad espero que haya sido de mucha información y que esto lo complementes con mucha literatura científica confirmada. Recuerda, di no a las drogas y nos vemos en el próximo video.